Hola, bienvenidos a Conversaciones 30 Minutos. Esta conversación es una conversación muy especial porque le damos cierre a un proceso que ha sido muy importante para el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, como fue la investigación, el estudio de valor económico y social del sistema de bibliotecas públicas. Y tenemos un invitado que de alguna manera ha apoyado todo este proceso. Además, el origen de todo este estudio surge por allá en España, en Navarra. Me acompaña Fernando Ros García, jefe de servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Fernando, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, agradeceros la oportunidad de participar en esta conversación que vamos a tener y genial, y encantado de conoceros a vosotros y de conocer las bibliotecas públicas de Medellín. Bueno, yo les cuento que Fernando es diplomado en biblioteconomía, es licenciado en documentación, ha desarrollado su labor profesional en las bibliotecas universitarias y públicas de La Rioja y Navarra en España. En el año 2017 se incorpora entonces al Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra como técnico bibliotecario. Y desde el año 2016 asume entonces la jefatura de esta red de bibliotecas. Además, fue miembro del grupo que elaboró el estudio del el valor de las bibliotecas publicado en el año 2016 y también desarrolló la calculadora que a partir de esta metodología y datos del estudio citado, pues permite a los ciudadanos y usuarios de las bibliotecas conocer el valor de los servicios de las bibliotecas públicas, en este caso de Navarra. Bueno, poniéndonos un poco en el contexto de Navarra, ¿cuáles fueron esas preguntas que se hicieron desde la biblioteca y que los llevaron entonces a desarrollar el estudio de valor allí? Bueno, en el caso de Navarra, la verdad que el estudio ya partía anteriormente de unos antecedentes. En España ya se habían hecho estudios anteriores al nuestro, en Barcelona y a través de FESABID, la institución Federación de Asociaciones de Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros de Documentación, y habían hecho estudios previos sobre el valor de las bibliotecas. Y en este caso el Ministerio de Cultura de España, a raíz de estos dos estudios principalmente, constituyó un grupo de trabajo para crear una propuesta metodológica, un marco teórico para realizar este tipo de estudios, es decir, un mapa de indicadores donde permitir a cualquier biblioteca o cualquier sistema de bibliotecas saber cómo podría hacer un estudio de este tipo, qué datos tendría que tomar, cómo los debería procesar o cocinar y qué referentes tendría para hacer un estudio de valor y cómo enfocar los resultados. Ese estudio teórico, necesitaban llevarlo a la práctica y fue cuando pensaron a nosotros en Navarra. Por ello, a la pregunta que tú me has hecho de decir qué nos llevó a nosotros o qué nos motivó a realizar, pues la realidad es que fue un encargo, o más bien una propuesta que nosotros aceptamos gustosamente, que fue la de realizar este estudio. Ya nos dieron la propuesta metodológica que la modificamos y la adaptamos a la realidad de las bibliotecas de Navarra y a la realidad cambiante de las bibliotecas, pues porque al final los referentes o los procesos o los procedimientos que tomas cambian y evolucionan a la vez que evoluciona la sociedad y a la vez que evolucionan los servicios. Por esa razón hicimos un trabajo de adaptación de ese marco teórico que nos habían presentado y lo llevamos a la práctica obteniendo unos resultados que son los que se plasmaron en el informe. Bueno, en el caso, ¿qué incidencia ha tenido los resultados del estudio del valor de las bibliotecas en Navarra para los tomadores de decisiones allá? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Ha servido? Ha servido, es decir, hablar de cifras, simplificar la pregunta de decir, por ejemplo, oye, después de realizar el estudio habéis tenido más recursos económicos o más recursos. No es fácil de responder porque la realidad ha cambiado desde los años 2014-2016 que realizamos el estudio hasta ahora, pues han ocurrido muchas cosas en el contexto económico y social. España ha pasado crisis económicas que han repercutido en una reducción de la inversión pública o el destino, la pandemia en sí. Entonces, claro, hablar de si ha crecido la dotación de recursos hay que ponerlo en el contexto que estamos hablando económicos. Sí que hemos percibido
y se nos ha transmitido y se ha reflejado que las instituciones públicas se han fijado más en nosotros, nos tienen más en cuenta y sí que hemos conseguido pequeños logros o grandes logros a raíz de la publicación del estudio. Nuestro presupuesto para actividades se ha visto incrementado, el de compra de libros, aunque no hemos llegado a los niveles precrisis, sí que estamos muy por encima de cuando publicamos el estudio y en general pues nos ha servido a nosotros para ser una especie de referente en el país e incluso a nivel internacional para este tipo de estudios. Y el hecho de que desde Medellín os hayáis fijado en nosotros y hayáis contactado para realizar conjuntamente vuestro estudio a partir del nuestro, pues para nosotros es un orgullo y ya de por sí significa un éxito y una motivación especial justifica sobre todo la realización del estudio que hicimos en su momento. Claro que sí. Bueno, mirando ya en retrospectiva lo que fue la realización de ese estudio de valor en Navarra, ¿qué sigue estando vigente y qué definitivamente mejorarían si hacen un nuevo estudio? Vigencia en términos de datos la ha perdido totalmente. Estamos hablando que el estudio se publicó en el 2016 sobre datos estadísticos recogidos en las bibliotecas en los años 2014 y 2015. Entonces, claro, ya estamos hablando de que han pasado 5 o 6 años. Y vuelvo a decir lo mismo, y han pasado muchísimas cosas en las bibliotecas, no solo pandemias, sino transformaciones, la entrada o la irrupción de lo digital, de las redes sociales, etcétera. E incluso nuestro estudio se basaba en tomar como referentes precios de mercado. Por ejemplo, comparábamos el servicio que una biblioteca hace de préstamo de libros con el referente sería el precio del libro en una librería. O, en el caso de una película, pues con el precio del alquiler del vídeo en un videoclub. O en el caso de un disco, el precio de una tienda de discos. Todo ha cambiado. Ahora los referentes serían otros. Ya no tendríamos que fijarnos en librerías, tendríamos que fijarnos en grandes vendedores de libros, como puede ser Amazon. Ya no nos tendríamos que fijar en videoclubes, ya tendríamos que fijarnos en plataformas tipo Netflix o HBO, donde la gente puede adquirir bajo pago pues un determinado. O en discos ya no nos podemos fijar en la tienda de discos, sino tenemos que fijarnos en Spotify o en Apple Music o en cualquier servicio también que te suministra música previo pago. Cambian los referentes, con lo cual el estudio, si volviéramos a hacerlo ahora mismo, sería de otra manera. Y un aspecto que sí que cambiaría y que hay que incluirlo en este tipo de estudios, pues es la irrupción de la presencia en redes sociales de las bibliotecas o la irrupción de los servicios virtuales o los servicios digitales que se están implantando en las bibliotecas, el préstamo de libros electrónicos, servicios de referencia virtual y lo demás, que son servicios que en los estudios de este tipo no están muy contemplados. Barcelona está en ello, pues ya ha llegado a documentos y a conclusiones, y en este caso sí que veo por ahí la oportunidad de calcular o plasmar el valor o la importancia del que tiene lo digital o las redes sociales en las bibliotecas. Bueno, en el caso de su estudio, ¿hubo presencia de la academia? ¿La academia se incorpora a este ejercicio? ¿O crees que es un punto, en caso de que no haya estado incorporada, es un punto a tener en cuenta en una nueva edición, por decirlo de alguna manera, de este estudio? Es importante, importantísimo. Y fue uno de nuestros errores o fallos a la hora de realizar el estudio, es decir, no apoyarnos en la academia. En el caso de Navarra, la comunidad en la que estoy, la región en la que hicimos el estudio, apoyarse en la academia en términos de bibliotecología no era posible. En Navarra no existe ese tipo de estudios. Pero sí, una vez que lo publicamos, varios sectores de la universidad, sociólogos, estadísticos, sí que en cierta manera nos reprocharon el no haber contado con ellos. Un error, era un estudio realizado por bibliotecarios y tendríamos que haber contado con la academia. Y no lo hicimos en su momento pues porque en realidad nuestra parte de investigación teórica ya nos venía impuesta, ya teníamos hecha esa investigación teórica, era llevarlo a la práctica también siguiendo unos pasos, unos procedimientos que ya venían reflejados en ese marco conceptual del que os estoy hablando, con lo cual
pensamos en su momento que no era necesario apoyarse en la academia, pero en el caso de que lo volviésemos a hacer, y tenemos el ejemplo claro de Medellín, de cómo lo ha hecho Medellín, que se ha apoyado el 100% o al 200% en la academia, nosotros también lo haríamos así en este caso. Bueno, ¿qué viene después de un estudio de valor? Y en particular para las experiencias y esa articulación que hay entre Navarra y Medellín. Bueno, a nosotros el estudio, ya de por sí, el que nos dé la posibilidad de colaborar con ustedes, de colaborar con las bibliotecas de Medellín, ya es un éxito. No voy a decir que justifica de por sí el que hayamos hecho el estudio, porque el estudio es mucho más y tiene, además, el estudio del valor tiene su valor, pero sí que a nosotros nos ha servido para poner a Navarra en el mapa bibliotecario del país, para convertirnos en un referente de lo cual estamos muy orgullosos y poder establecer relaciones con ustedes. Es el inicio, es decir, este estudio ha sido el inicio de un proyecto colaborativo que queremos ir mucho más allá. Nosotros, en las bibliotecas de Navarra, nos fijamos principalmente en el aspecto social de lo que hacen ustedes en las bibliotecas de Medellín. Para nosotros son un referente, son un ejemplo. Yo he venido aquí a visitar bibliotecas, a conocer bibliotecas y a llevarme ideas para intentar plasmar o copiar en la medida de nuestras posibilidades en Navarra. Son dos realidades distintas. La comunidad o la región a la que yo pertenezco son 600.000 habitantes, 93 bibliotecas. La inmensa mayoría de ellas atendidas por una única persona, lo cual es una carencia. Entonces, en estos casos es difícil, en una biblioteca atendida por una única persona, la cual tiene que dedicar la mayor parte de su dedicación horaria a la gestión del préstamo, a la atención de la sala, pues explorar o avanzar en lo que es la parte de actividades, la parte social. De hecho, las bibliotecas lo hacen. No me expliques cómo, porque son capaces, digamos, dentro de su jornada o fuera de su jornada laboral, pues compaginar lo que es la labor diaria, que ya de por sí les ocuparía el tiempo completo, con actividades de promoción, de difusión, crear comunidad, como se suele decir en la biblioteca, y es una experiencia que multiplica por dos el valor de las personas. Las personas, los profesionales, tengo que tener palabras para ellos, son gente maravillosa y en este caso el trabajo que hacen, teniendo en cuenta no que no tengan medios económicos o medios materiales, porque en eso posiblemente sí que contamos, tenemos la gran carencia de los recursos humanos, pero tenemos que intentar fijarnos en cómo trabaja Medellín, intentar plasmar como podamos, con los recursos y las limitaciones de recursos humanos que tenemos, plasmarlo en Medellín. Bueno, Fernando, como esto es una cápsula de conversaciones 30 minutos, hoy con un invitado muy especial que es Fernando Ros, pues nada, la pregunta del reinado, ¿las bibliotecas tienen valor? Pues preguntarme a mí si las bibliotecas tienen valor después de haber dedicado 18 meses a hacer un estudio del valor que salió positivo y que venía a reflejar y a justificar que sí que tiene ese valor y además cuantificamos el valor en números, le pusimos cifras, sí que he de decir que, bueno, aparte de esos 18 meses, los 5 años que llevamos dando vueltas con el estudio, llevándolo debajo del brazo, es este estudio que tengo aquí, ¿vale? Al final el documento en el que el informe de resultados, el documento en el que explicábamos a la ciudadanía, explicábamos a los órganos con capacidad de decisión en materia de asignación de presupuestos, es decir, quienes nos financian, explicamos cuál es el valor y nos sirve como un recurso para que se nos tenga en cuenta a la hora de asignar más presupuesto o presupuesto y que la ciudadanía sea consciente de las bibliotecas. Pues, lógicamente, me preguntas si las bibliotecas tienen valor. Las bibliotecas tienen un gran valor, no el valor económico, que fue en el que quizá a la vista de este informe es lo que más se visualiza, sino sobre todo el valor social. Cuestiones, acciones que hace la biblioteca a las cuales uno no le puede poner precio. No le puedes poner precio porque sería muy difícil asignarle un valor económico a determinadas acciones a la biblioteca, o simplemente, aunque pudiéramos poner un valor económico, sería incalculable y de una magnitud enorme. Siempre ponemos los mismos ejemplos. ¿Cuánto vale el que una biblioteca
permita a una persona formarse, autoformarse para conseguir un trabajo o para mejorar en el trabajo que se encuentra, o cuánto valor tiene la acción que hace una biblioteca para, en un barrio que puede tener sus dificultades o sus carencias, para que la juventud se refugie en las bibliotecas. Las bibliotecas son un lugar de refugio, un lugar seguro, y ¿cuánto vale el poder sacar a un chico de la calle con unas perspectivas de futuro que pueden ser acabar en una banda de delincuentes o sobrevivir de la mejor manera que pueda, el ofrecerle una oportunidad de integrarse, de mejorar como persona, de progresar socialmente? Eso no podríamos calcular por muchas fórmulas matemáticas que utilizáramos un valor económico de lo que tiene eso, y si se pudiese sería un valor que duplicaría o triplicaría cualquier presupuesto de cualquier infraestructura tecnológica. Una sola persona. ¿Cuánto vale cambiarle la vida, transformar la vida de una persona? Incalculable, en este caso. Bueno, ya dejando un poco de lado el tema de los estudios de valor, pues has estado unos días acá en Medellín, has conocido diferentes unidades de información que hacen parte del sistema de bibliotecas. ¿Y qué se lleva Fernando de Medellín para Navarra? Bueno, todavía no he terminado mi visita en Navarra. Mi visita en Navarra, no, mi visita en Medellín. Llevo 3 días aquí. Os agradezco el esfuerzo que estáis enseñándome, compañeros vuestros del sistema de bibliotecas públicas. He visitado varias bibliotecas. He visitado y he conocido proyectos individuales, no los más impactantes, no los que tengan un mayor despliegue de medios, sino que me he movido desde visitas a distintos clubes de lectura fácil, con personas con discapacidad, lo cual ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido yo mucho más de ellos de lo que yo he podido contarles o enseñarles. He visitado también bibliotecas que están situadas en localidades de estrato 1, de estrato 2, donde me he encontrado a un grupo de personas de lo más heterogéneo, interesados por la lectura, que pertenecían a un club de lectura, que todos habían llegado allí y nos contaban la experiencia de cómo habían llegado, y la verdad es que todas eran personas que o tenían o no tenían inquietudes culturales. Las abuelas que cuentan cuentos, me ha parecido una experiencia maravillosa. El ver nada más llegar, encontrarme en una mesa sentado a una chica de 18 años con uno de 23, con uno de 37, con una abuela de 60 o 60 y muchos, en el mismo grupo, compartiendo y felices y disfrutando de ese momento, me ha parecido algo que eso no se puede conseguir con medios, eso solo se consigue eh, creando comunidad. Ahí siempre hay una frase muy conocida, lo comento un poco como experiencia. A veces tienen que venir de países avanzados tecnológicamente a deciros con palabras lo que ya sabéis. Hay David Lenkes, o Lankes, perdón, lo digo en castellanizo el nombre, tiene una máxima, una frase que siempre utiliza y que a nosotros nos sorprende y maravillosas, que dice que las malas bibliotecas crean colecciones, las buenas bibliotecas ofrecen servicios y las grandes bibliotecas crean comunidad. Cualquier biblioteca de las que he podido ver, yo no estoy hablando de un parque de bibliotecas, sino que he visto bibliotecas más pequeñas, aisladas, Santa Cruz, por ejemplo, lo que hacen es crear comunidad. O sea, son grandes, no, grandísimas bibliotecas. Y ustedes tienen las bibliotecas más grandes que he podido conocer yo en ese sentido. Y eso que he conocido, bibliotecas imponentes, como pueden ser pues bibliotecas en Francia, como pueden ser bibliotecas en el Reino Unido, o pueden ser bibliotecas en España, que son edificios impresionantes con una dotación de servicios espectacular, pero no tienen lo que tienen ustedes, que es ese labor de crear comunidad y ese enriquecimiento que ofrecen las personas, que es verdaderamente lo verdaderamente importante dentro de lo que son las bibliotecas. Bueno, ahí teníamos a Fernando, sí, eso es muy importante, no es en vano que por eso nuestro eslogan sea conectando territorios, porque eso es lo que estamos buscando y en efecto el sistema de bibliotecas públicas de Medellín está lleno de eso, de grandes bibliotecas donde estamos creando comunidad. Fernando, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Gracias a ti. por venir, por contarnos todo lo que es, por qué las bibliotecas tienen valor, por qué son puntos de encuentro ciudadano. Esto fue una cápsula de conversaciones 30 minutos. Hasta una próxima ocasión.
Medellín Futuro.